El capital suscrito entonces es el monto total de los aportes, es el patrimonio neto con el cual la sociedad inicia operaciones. Eh, y obviamente es el que permite a posteriori medir si la compañía obtuvo utilidades o por el contrario experimentó pues pérdidas, si hubo un déficit o un superávit en la empresa. En tercer lugar está el capital pagado, es la parte del capital suscrito cuyo aporte respectivo ha sido cumplido ya en beneficio de la compañía. Ahora, en este momento es importante entonces diferenciar capital y patrimonio. Ya dijimos que el capital es una cifra nominal, es una cifra parámetro, es una cifra invariable, en tanto que el patrimonio sí es representativo de la real situación económica de la compañía, es decir, es el único factor real que permite apreciar cuál es la situación financiera de la sociedad y cuál es su capacidad de pago frente a terceros. Por eso, a uno como acreedor lo que más le interesa es el patrimonio que se revela en los estados financieros y no tanto el capital que aparece en el certificado que emiten las cámaras de comercio, ya que insisto, si bien este está integrado en un principio por los montos de los aportes, a posteriori, a futuro, ese monto puede variar o puede inclusive aumentar como consecuencia del éxito o el fracaso en el desarrollo del objeto social. En cuanto a los aportes de los socios, los aportes pueden consistir en prestaciones de dar o de hacer. Es decir, el socio o accionista se puede comprometer a dar dinero y en este caso pues no tiene mayores dificultades, salvo cuando se obligan a aportar en el dinero pero en moneda extranjera. Debe fijarse cuál es el tipo de cambio aplicable al momento pues de hacer el aporte. Pero dijimos que el aporte también puede consistir en bienes que deben ser susceptibles de valorarse económicamente. En cuanto a los aportes en especie, pueden consistir entonces en créditos, en bienes corporales, muebles o inmuebles, pueden consistir en intangibles como por ejemplo una marca debidamente registrada, una patente de invención, unos derechos de autor, puede ser también inclusive un usufructo, puede también aportarse un establecimiento de comercio, puede entregarse un contrato. Por ejemplo, yo tengo una concesión y yo la aporto a la sociedad. Es decir, la ley permite que los socios o accionistas, además de dinero, puedan aportar cualquier tipo de bien que sea lícito y que sea susceptible pues de valorarse económicamente. Obviamente hay bienes cuya transferencia a la sociedad exige el cumplimiento de ciertas formalidades. Por ejemplo, en el caso de los bienes inmuebles, pues en la misma escritura de constitución, que debe hacerse por escritura pública, se indicará entonces el hecho de la transferencia del bien y después hay que ir a la oficina de registro de instrumentos públicos para que la sociedad aparezca en el folio de matrícula como la verdadera y única propietaria de ese bien. En el caso de los establecimientos de comercio, pues obviamente esa enajenación debe registrarse en la Cámara de Comercio. Bueno, ¿cuándo deben entregarse los aportes? En el caso de las sociedades anónimas y en comandita por acciones, la ley dice pues que un mínimo una tercera parte del capital suscrito al momento de constituirse la sociedad o de la reforma pues al capital y el resto en un plazo de un año. En el caso de la sociedad por acciones simplificadas, la ley no obliga a hacer aportes iniciales y otorga hasta un plazo de 2 años para cubrir o pagar la totalidad de las acciones suscritas en la forma y términos establecidos en los mismos estatutos. Ya dijimos que para la sociedad de responsabilidad limitada y para la EU, a la cual se le aplican las normas de la primera por remisión, los aportes deben pagarse en su totalidad al momento del acto de constitución o de reforma. En cuanto a la colectiva y la comandita simple, la ley permite que los aportes se hagan en cualquier momento, toda vez que allí los socios colectivos o los socios comanditarios responden solidaria e ilimitadamente, y esto para el legislador es suficiente prenda de garantía frente a los acreedores.
¿Qué pasa cuando uno de los socios o accionistas incumple en el pago de su aporte? Ya dijimos que por ser un contrato plurilateral solo se afecta al socio incumplido, salvo que su aporte sea pues fundamental para el fin social propuesto. Pero cuando hay mora en el pago o hay incumplimiento mejor en el pago de los aportes, la ley permite tres posibilidades. Una, que se excluya al socio moroso, es decir, que se le retire de la compañía. Segundo, ahora bien, también otra posibilidad que le otorga la ley a la sociedad respecto del socio incumplido en el pago del aporte es obligarlo a su pago forzoso. Es decir, a través de un proceso ejecutivo se le cobra al socio lo que ha dejado de pagar. Y en estos casos, pues, con intereses de mora. Y en tercer lugar, la otra posibilidad es que se reduzca su aporte a lo efectivamente entregado. En todos estos casos, la ley permite que al socio se le deduzca un 20% de su aporte efectuado a título de indemnización.